nos han presentado una foto inasumible, ¿no?, a la hora de poder convivir, y más en una sociedad desarrollada como es la española, como es la nuestra. Una imagen donde hay más de 12,5 millones de ciudadanos que están en AROPE, 1 de cada 4 familias se encuentra en exclusión social o riesgo de pobreza, y donde casi 4 millones sufren carencia material y social severa. Nos preocupa muy mucho, como han remarcado ustedes, la pobreza entre los menores de 18 años, un dato que es muy preocupante, que alcanza el 34,6%, 2,8 millones de niños, niñas y adolescentes, datos que chocan frontalmente con una realidad que en muchas ocasiones se nos traslada. Han hablado que el acceso, efectivamente, al mercado de trabajo es fundamental para la integración social y para lograr que las personas en riesgo de exclusión puedan se desarrollen en igualdad de oportunidades. Tenemos una de las mayores tasas de paro de la Unión Europea, somos líderes en paro juvenil, el segundo peor país en tasa de desempleados de larga duración. El pluriempleo ha crecido en los últimos años hasta un 30%, señal inequívoca de que con un contrato laboral no basta para vivir, y es uno de los datos que daban ustedes de esa sociedad de riesgo. ¿Existe una relación inversa entre el grupo de edad y el riesgo de pobreza o exclusión social? Es decir, ¿consideran que en esto influye el hecho de que tengamos esa inaceptable tasa de paro juvenil, superior al 34%? ¿Afecta también a la alta tasa de paro femenino en el incremento de esa brecha de género? Han hablado de vivienda, han hablado de viviendas de emergencia. Si pudieran ser más explícitos en esas cuestiones, no solo en el alquiler asequible o alquiler social, sino en las viviendas de emergencia, porque es otro de los puntos de la sociedad de riesgo. Hacer hoy la compra se ha convertido en un verdadero suplicio. ¿Acuden a ustedes un mayor número de personas por la subida de precios, al considerarse ya un auténtico escollo? No se ha hablado sobre la pobreza energética, y el 17,6% de la población no pudo permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Hace 9 años, recordarán ustedes, cómo se nos decía que en España moría mucha más gente por pobreza energética que por accidentes de tráfico. Incluso se llegaban y se pedían minutos de silencio en sede parlamentaria. Pues hoy, señorías, la pobreza energética ha aumentado un 65,9% respecto a 2014 y hoy es el doble que en 2019. ¿Cómo se está traduciendo en los hogares el encarecimiento desorbitado de los actuales costes energéticos? Somos el país con un mayor índice de miseria, y la señora Abril ha hablado del ingreso mínimo vital. 5 años después de su implantación, lejos de ser una red de seguridad temporal, se está convirtiendo en una trampa. La ayuda acaba siendo más un castigo que otra cosa, dicen algunos de los afectados y que reciben esa prestación. El 68% de los beneficiarios del IMV permanecen en este programa más de 2 años, con lo cual se sugiere que es un fracaso a esa función transitoria. Yo creo que el verdadero punto por el cual se debe valorar el ingreso mínimo vital no es alegrarse porque llega un mayor número de familias o personas, sino porque se puedan emancipar de esta prestación. ¿Qué mejoras son necesarias para que llegue a quienes realmente lo necesitan? Porque solo llega al 12% de quienes sufren pobreza en nuestro país. Y si consideran que se debe incidir más y resulta imprescindible orientar y desarrollar esta prestación ligada a unos itinerarios y a una inclusión social. 3 últimas cuestiones. Salud mental. Me ha preocupado mucho, personalmente, que haya dificultades para la compra de medicamentos en numerosas familias. Si existen inequidades entre las distintas regiones en el acceso a la sanidad por las listas de espera. La brecha generacional, por último, tanto de la población de origen migrante como la población gitana, que se alejan cada vez más de esa inclusión social. ¿Cómo podemos hacer más comunidad para afrontar los retos sociales que tenemos? Y, por último, decía también la señora Abril, hablaba de la brecha digital de uso, brecha digital de acceso, de administración electrónica, para evitar esas carreras de obstáculos, esos laberintos burocráticos. ¿Qué medidas e iniciativas cree que debería de implementar las distintas administraciones?
Y acabo por donde terminé, dándole las gracias. Muchas gracias. Nos encontramos aquí para reflexionar conjuntamente sobre un informe tan relevante como el de la Fundación FOESA, que pone de manifiesto las desigualdades sociales que aún existen, pero que también nos brinda la oportunidad de poner en valor las políticas que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado para luchar contra esas desigualdades. Uno de los aspectos más importantes, más destacados del informe es la evolución de la economía española, que ha mostrado un comportamiento superior a las expectativas. En términos de crecimiento, España ha superado a la eurozona, con un Producto Interior Bruto por encima de las previsiones iniciales, lo que supone un signo claro de la efectividad de las políticas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. El crecimiento económico ha sido positivo en términos globales, pero como bien señala el informe, hay que seguir, hay que continuar luchando contra el aumento de los precios. Esta situación sigue siendo una preocupación importante y desde el Gobierno se están adoptando medidas concretas para reducir la carga sobre los hogares. Es aquí donde quiero poner el foco en los avances y en las medidas adoptadas por este Gobierno en áreas fundamentales como la reforma laboral, el aumento del salario mínimo interprofesional, la actualización de las pensiones, la aprobación de la Ley del Ingreso Mínimo Vital, el plan de choque para la financiación del sistema de la dependencia, la recuperación de la cotización de las cuidadoras, entre otras medidas que han sido herramientas clave para mejorar las condiciones de vida de millones de personas en España. En primer lugar, la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Gracias a esta reforma hemos logrado un descenso histórico de la temporalidad, alcanzando el nivel más bajo de contratación temporal desde hace más de 15 años. Esto ha sido traducido en una mayor estabilidad laboral, un avance fundamental en un contexto donde el empleo precario era uno de los mayores generadores de desigualdad. Por otro lado, el aumento del salario mínimo interprofesional ha sido otra de las políticas más significativas impulsadas por este Gobierno. En 2023 alcanzó su mayor incremento en la historia reciente, lo que ha beneficiado a más de 2,5 millones de trabajadoras y trabajadores. Y ahora vemos un nuevo incremento alcanzando ya los 1.184 euros mensuales en 14 pagas frente a los 735 euros del año 2018, lo que supone un incremento del 61%. Tampoco podemos olvidar el esfuerzo constante del Gobierno en la mejora de las pensiones. El Ejecutivo ha dado un paso esencial al garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Esto es crucial porque muchas personas que han trabajado toda su vida y han contribuido al sistema no pueden ver sus pensiones congeladas o reducidas. También se ha dado un paso firme en la revalorización de las pensiones no contributivas, tanto de jubilación como de invalidez, que han experimentado un incremento del 8,5% en 2024. Estas medidas, además, tienen una especial relevancia para las mujeres españolas, quienes han sido históricamente las que más han sufrido las desigualdades en las pensiones. La aprobación de la Ley del Ingreso Mínimo Vital, que ha permitido garantizar una renta mínima a millones de ciudadanos. Por supuesto que debemos seguir trabajando en mejorarla y también en evitar que la implementación de estas políticas no se vea amenazada por los recortes autonómicos. Cuando nos comparamos con otros países europeos, debemos también tener en cuenta la estructura político-organizativa de nuestro país, dividida en Estado, comunidades autónomas y municipios, con la distribución de competencias correspondientes. En este sentido, yo también me uno al resto de senadoras y quiero preguntar, ya que además en su informe dan mucha importancia a las rentas mínimas, ¿qué opinan sobre la reducción que están realizando algunas comunidades autónomas, como está ocurriendo en Canarias, como consecuencia de la implementación
del ingreso mínimo vital. Hay algunos informes, como el de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que hablan de que existen comunidades autónomas que hacen caja con las políticas sociales. No quiero finalizar sin hacer referencia a las políticas de vivienda. Compartimos la necesidad de avanzar en el diseño de las políticas públicas desde un enfoque basado en derechos de las personas, lo que supone además superar el carácter asistencialista o de beneficencia que ha caracterizado las políticas sociales en España durante muchísimos años. Plantean en el informe la exigencia de que ningún derecho quede al albur del mercado. Hoy, cuando hablamos de garantizar el acceso a la vivienda, hablamos de medidas concretas que se han puesto en marcha por parte del Gobierno de España, tales como la suspensión de desahucios o la aprobación de la Ley de Vivienda. En este sentido, me gustaría también preguntarles cómo valoran la posición de rebeldía que han tomado comunidades autónomas respecto a la aplicación de la Ley de Vivienda. Finalizo compartiendo con ustedes que efectivamente el sufrimiento de las personas que peor están debe dolernos a todos y garantizándoles que cuenta en este grupo parlamentario con un aliado de excepción para seguir combatiendo ese sufrimiento que provocan la pobreza y la exclusión social. Muchas gracias.